la salud mental de los individuos se deteriora más cuando ellos mismos se provocan expectativas. Nosotros en psicología clínica estamos viendo como, por ejemplo, hay una serie de personas que están haciendo coaching, que están dando consejería sin haber estudiado. Y hay un nivel de estrés que es saludable. Hay un nivel de estrés que nos motiva a alcanzar nuestras metas, a levantarnos cada día, a tener una esperanza. Saludos amigas, amigos, estamos en Acento TV y en su programa A Partir de Ahora. Hoy tenemos de invitado al profesor Pedro José Vázquez. El profesor Vázquez es psicólogo clínico, de hecho coordina la cátedra de psicología clínica en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. El profesional de la psicología es muy importante en estos tiempos en que tantos problemas tenemos los seres humanos, a veces de índole económico o de otro tipo, pero que tienden a causar problemas en nuestra salud mental y en nuestras relaciones con las personas que están más cercanas a nosotros, tanto en el ambiente a veces de trabajo, la familia, y por eso es importante la labor del psicólogo. Bienvenido, profesor. Sí, muchas gracias por la invitación, señor Gustavo Olivo. Es un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Bien, ¿en qué se diferencia la psicología clínica de otras especialidades de la psicología? Bueno, en el caso de la psicología clínica, nosotros, los psicólogos clínicos, trabajamos con los problemas biopsicosociales que a nivel conductual manifiesta un individuo. Usted hablaba hace un momento de que las situaciones económicas como sociales afectan el comportamiento del ser humano. Y nosotros en esta visión entendemos que no solamente las situaciones sociales las afectan, sino que muchas veces los estresores, que así le llamamos, los estresores sociales, encuentran asiento o un caldo de cultivo en la personalidad del individuo y en la herencia o en la parte biológica. Porque, por ejemplo... O sea, que hay unas condiciones ya predeterminadas que entonces eso hace que esa persona sea más vulnerable a situaciones que escapan a lo propiamente individual, como usted dice, los estresores. Estresores, sí, sí. Que son las situaciones que causan estrés. Sí, o sea, usted sí. me iba a poner un ejemplo. Sí, le iba a decir que no todo el mundo reacciona de la misma manera ante la presión social, ante la presión económica, ante las deudas, ante el desempleo, inclusive hasta en la bonanza económica. O a una situación de afecto, una ruptura de una relación. Excelente tema que hemos visto en nuestro país. Lamentablemente hemos visto cómo es reincidente la provocación de tragedias, precisamente porque se manifiestan individuos donde no aceptan una determinada resolución de una relación. Y no solamente vemos esto en las relaciones de pareja, en las relaciones laborales, en las situaciones políticas, en el comportamiento del dominicano cuando está manejando. Nosotros vivimos en un estrés constante, todos los dominicanos y todos los ciudadanos del mundo, porque la vida es esto. Y hay un nivel de estrés que es saludable. Hay un nivel de estrés que nos motiva a alcanzar nuestras metas, a levantarnos cada día, a tener una esperanza. Ese tipo de estrés. Digamos ese es como un desafío entonces para el individuo. Claro. Hasta cierto nivel entonces usted dice que es sano. Claro, hay un tipo de estrés que es el que nos motiva a los padres de familia a buscar, ¿no verdad?, el sustento de nuestros hijos, a cumplir con nuestros compromisos económicos. Pero, sin embargo, ¿qué vemos hoy día? Que la salud mental de los individuos se deteriora más cuando ellos mismos se provocan expectativas y aspiraciones que muchas veces escapan a su posibilidad de suplirlas.
Vemos hoy día un cierto vacío existencial, llamaríamos del punto de vista existencialista, de la psicología humanista, cómo el ser humano, por ejemplo, tiene menos tiempo para la introspección, para darse cuenta de lo que necesita para ser feliz, para estar conforme. Entonces, en ese sentido, el mayor desafío lo está viviendo la psicología clínica. Tenemos ahora mismo más depresión, más trastornos de ansiedad, tenemos más insatisfacción en la gente, pero son determinantes y estresores que están ligados también con el mismo ritmo de vida en que se vive. Por ejemplo, ustedes que trabajan en los medios sociales saben muy bien el impacto de las redes sociales, valga la redundancia, en el individuo. Para mí, muchas personas no saben cómo manejar este recurso que es tan importante y que muchos pudieran usarlo para hacer bien, pero muchos lo hacen para autopresionarse. Y como sabemos, las noticias distorsionadas y todo lo que provocan, en las personas estar pendientes de las redes sociales. Es un estresor interesante que definitivamente crea ansiedad para un tipo de personalidad, como por ejemplo, que es de lo que estábamos hablando. Todos tenemos una predisposición genética a una determinada forma de ser, pero la personalidad que se define ya en la etapa adulta, mucho de lo que somos, pues lo decidimos en base a la madurez de esa personalidad, en base a tener una personalidad estable, que es propio de la introspección, de tú poder separar las influencias, no verdad, familiares, si son negativas, y tú quedarte, no, con tu propia decisión, yo voy a guiar mi vida de esta manera. Eso es para ponerle un ejemplo bien sencillo de lo que es la incidencia de una personalidad sana. Es poder optar sin tener que tener una influencia negativa. Entonces, nosotros los terapeutas familiares también señalamos y siempre decimos que aquella persona que logra diferenciarse, que es un término de la psicología, de la terapia familiar psicoanalítica, la diferenciación provoca en el individuo salud mental, porque los individuos tenemos que darnos cuenta cuando, por ejemplo, en mi equipo, en mi familia, en un partido político, alguien está actuando mal. Y tenemos que tener la capacidad de crítica, de decir, no, yo no lo voy a hacer así, porque todos lo han hecho así, no, yo no tengo por qué hacerlo, porque cada quien tiene una identidad. Entonces, en este sentido, la diferenciación, ese yo diferenciado, le permite al individuo poner un límite hasta dónde me va a afectar una determinada creencia familiar, cultural, etcétera, etcétera. Y sobre todo, esos constructos sociales, como llaman los sociólogos, hay gente que entiende que porque hay figuras, por ejemplo, populares, o supongamos artistas, deportistas, o a veces hasta políticos, claro, líderes, hacen las cosas de tal manera, hablan de tal forma, visten de tal forma, usan tal o cual cosa, la gente se siente que debe hacerlo así. Exacto. Entonces, viene el hecho de que si usted no tiene una personalidad, digamos, definida, firme, usted se deprime si no puede comprar lo que el otro compra, o usar lo que el otro usa, ¿verdad? Lamentablemente. Y ahí, eso que usted dice de las redes, influye muchísimo. Claro, claro. Uno pensaba quizás que eran cosas de adolescentes, pero uno ve gente adulta que se amarga la vida porque no puede tener quizás el último modelo de teléfono móvil, ¿verdad? Que cuesta un dineral, o, claro, porque si lo ven con uno que ya es viejito se siente mal porque le da un poco de vergüenza. Claro. Uno pensaba que esas cosas eran como tan tontas, o son tontas, pero sin embargo afectan más de lo que uno piensa. Sí, y afectan a un segmento de la población que no está preparada para poder muchas veces lidiar con todo el contenido de las redes sociales. Por ejemplo, hay ciertas informaciones que a uno, individuos, le provocan más malestar que a otros. Definitivamente a través de las redes sociales vemos nosotros como, por ejemplo, un tema que siempre trabajamos en la universidad, que es el ciberbullying. Cómo esto afecta a los adolescentes. Ha llevado a la muerte a muchos. Y ha llevado al suicidio y a tener conductas agresivas con otros, porque es algo que resulta como si fuera un trauma.
nosotros lo comparamos actualmente, el tema del ciberbullying, el daño moral que se le hace a ciertas personas, como si fuera un trastorno por estrés postraumático, porque es que la persona se siente impotente de optar. Cuando empieza y sale una noticia difamatoria de un individuo o un video que se cuela o algo, no hay forma de detener eso. Bien. Vamos, profesor, a una pausa, pero vamos a continuar porque hay cosas muy interesantes que debemos prestarle atención. Y además sobre ciertos genios que han aparecido, que pretenden que saben más que los médicos, que los psicólogos y todo el mundo. Vamos a la pausa y volvemos. Continuamos con el profesor Pedro José Vázquez, psicólogo clínico, coordinador de la Cátedra de Psicología Clínica de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Bueno, profesor, hay algo que tiene que ver con las redes que deben llamar a preocupación. Una es, usted hablaba de eso, que es un espacio en que cualquiera lo agreden, pero igual la gente no tiene miramiento ni control. Lo que yo le digo a mucha gente, eso es como que usted salga de su casa y se exhiba, digamos, a empaños menores, o usted dirima en público las cosas de su casa, de su intimidad. Pero la gente dice cualquier cosa ahí y exhibe cualquier cosa. En estos días me dio mucha pena con una persona muy conocida que parece que tiene un problema de Alzheimer, y cómo eso públicamente, la gente diciendo y poniendo en entredicho hasta a su familia, pero ¿con qué derecho? Eso ni es periodismo, eso no es tampoco consejería, eso es una cosa muy agresiva y respetuosa. Pero igual, y lo vimos mucho cuando la pandemia, profesor, cualquier persona viene y dice, no se vacune nada. Mire, yo tengo una teoría de que eso se resuelve de tal manera. Usted tiene depresión, los psicólogos no saben nada, haga esto, lo otro, o pídale al Señor. Eso no es una práctica, además de ilegal, muy peligrosa. Sí, pero fíjese que eso que usted está señalando y denunciando es propio también, señor Gustavo, de la misma actitud de comodidad, de lo fácil que asumimos los seres humanos de hoy, ¿sí? Porque somos parte de esta generación y parte de esta sociedad. El hecho de, en vez de usted dedicarse a estudiar sobre un tema de salud que le afecte, como por ejemplo el COVID, las consecuencias, las repercusiones, la tasa de mortalidad, la comorbilidad de esa enfermedad, la gente prefiere escuchar a un youtuber o a un tiktoker hablando que le resume, le facilita la vida de tener que sentarse. De credenciales dudosas. Porque... No, totalmente, pero porque precisamente en esa búsqueda de facilidad y de comodidad del ser humano, adquiere cualquier cosa que le vendan, porque lo que necesita es salir, es consumir y salir del paso. Entonces, definitivamente, usted lo señaló muy bien, nosotros en psicología clínica estamos viendo como, por ejemplo, hay una serie de personas que están haciendo coaching, que están dando consejería, sin haber estudiado psicología clínica, y se introducen en temas que invaden los límites de lo que es el coaching. O sea que se están violando en ese punto de vista, hasta jurídicamente están cayendo en un delito por el hecho de que están mal informando y opinando en las redes sociales, y eso llega a consumidores que no tienen la capacidad para discriminar qué es la verdad, qué debo de seguir, y lamentablemente... Pero algunos hasta recetan. Exactamente, o sea, una persona sin ningún tipo de experiencia, ni de aval científico, ni médico, ni universitario recetando, por ejemplo, o dando coaching de neuroprogramación, que es algo que ha proliferado, esto de las neurociencias, todo el mundo está haciendo maestrías, muchas veces sin tener una base psicológica. Hemos visto nosotros que personas que tienen otra carrera de base, que no es la psicología, estudian neurociencias y estudian algún tipo de tema afín a esto, y ya se salen de lo que es la profesionalidad y salen a querer dar algún tipo de asesoría o de coaching como si hubiesen estudiado de base psicología, y eso definitivamente hay una forma de ponerle freno,
Yo pienso que nuestro Colegio Dominicano de Psicología debe darle un seguimiento con el apoyo de las autoridades encargadas para regular ese tipo de actos en nuestro país, pero ya a nivel de redes es mucho más difícil. Sí, porque es que aparece Claro. Cualquiera de cualquier país. Sí, exacto. Diciendo muchísimas cosas, y no habría que tratar de incidir, profesor, en que la gente no se deje tomar de incauta, ¿no? Claro, es que usted que conoce al profesor Enerio Rodríguez, uno de los mentores de la psicología en nuestra universidad, el profesor Enerio siempre ha tenido la visión de que nosotros, los profesores en sentido general, pero más los psicólogos, tenemos que fomentar el razonamiento, tanto intuitivo como deductivo, tenemos que aprender a pensar. Esa es una de las competencias que tenemos nosotros en la escuela de psicología, para que cada estudiante, cada joven, pueda ser crítico en lo que consume a nivel de literatura, pero también a nivel de las redes sociales, a nivel de un periódico. Lamentablemente, señor Gustavo, yo veo muchas veces cómo se distorsionan en la prensa y que son profesionales también del periodismo y que distorsionan con la finalidad. Es mi percepción, cuidado si estoy equivocado. Habría que ver si de verdad son periodistas, porque la profesión nuestra es de las más invadida por cualquiera. Eso es, y usan una palabra que bueno. Los que somos periodistas es un buen elemento. No nos gusta que nos digan comunicadores, porque el que no es nada es comunicador. Así mismo. Para tomar la red, para hacer un canal en YouTube o la radio y decir cualquier cosa. Y dice que es comunicador. Claro, bueno, para que usted vea que es que en todas las profesiones o sea que no solo les pasa a ustedes, a nosotros también. Claro. Entonces sí, realmente ese tipo de acciones, definitivamente, nosotros tratamos de que los estudiantes sean críticos, sean realmente estudiantes que cuando se presenten hacia un paciente o con un problema psicosocial o un problema de aprendizaje tenga la capacidad objetiva para ver el problema. Es un desafío, no solamente en la psicología, sino en la educación superior, tener esa capacidad de crear profesionales que puedan hacer un aporte, que no se dejen simplemente comprar lo que le venden sin analizar antes la situación. Ese es un aporte del doctor Enerio creando la materia proceso cognoscitivo allá en la UAS, que ayuda a los estudiantes definitivamente a desarrollar esa capacidad de pensamiento. ¿Y no habría, profesor, que tratar de incidir en la educación preuniversitaria? Porque ya un casi niño, adolescente, la gente está expuesta ya a tener un móvil, a entrar en las redes, a recibir cualquier cantidad de contenido que no puede ser información, yo le pongo comillas, porque es más desinformación que otra cosa muchas veces. Para que estén prevenidos desde muy jóvenes, ¿no? No, claro, debe ser una competencia que se inicia en los primeros años del desarrollo del niño. Definitivamente eso se promueve y se acentúa sobre todo en la etapa de la adolescencia, que es donde el individuo va adquiriendo la capacidad de pensamiento abstracto. Pero sí, en lo que decía Piaget de las relaciones, operaciones concretas y formales, se puede empezar sobre todo a fomentar esto. Y con algo muy sencillo, señor Gustavo, yo pienso que si nosotros en esa etapa afianzamos las materias que tienen que ver con algoritmos, que tienen que ver con razonamiento deductivo, vamos creando en el individuo la capacidad desde temprana edad para posteriormente, cuando lleguen a una etapa del desarrollo, puedan tener mayor capacidad para hacer uso adecuado de un pensamiento normal, señores, porque eso es lo importante. Usted no tiene que ser un genio, ni tiene que tener un coeficiente intelectual muy alto para hacer un aporte social, para ser un buen profesional. Eso es algo que nosotros también tenemos claro y que es muy importante. Vamos a otra pausa y volvemos. Continuamos con el profesor Pedro José Vázquez, psicólogo clínico. Antes de que prosigamos con esta conversación, que a mí particularmente me parece interesante, no sé a los amigos televidentes, hay unas actividades que ustedes tienen
prestas a desarrollar en los próximos días. ¿De qué se trata? Sí, la dirección de la Escuela de Psicología, como cada año, aprovecha este mes de abril, en donde se conmemora el 6 de abril, el Día del Psicólogo, para hacer una serie de actividades académicas sin costo para los estudiantes, donde estas actividades están desarrolladas por la mayoría de los docentes que trabajamos en la universidad, pero también de otros internacionales y de otras universidades también. Entonces ya desde antes de Semana Santa nosotros hemos empezado prácticamente diariamente, tenemos 2 y 3 actividades. Hay días donde se tienen hasta 6 o 7 actividades con charlas y temáticas de diferente interés para todos los estudiantes y la comunidad, porque no solamente se le ofrece a los estudiantes de psicología, sino también a todos los estudiantes de la comunidad educativa. Y bueno, entre los temas que tenemos están temas de psicología industrial, de psicología escolar, de psicología de la metodología, de psicología clínica, temas sociales. Y, por ejemplo, las últimas actividades que vamos a tener es el 29 de este mes. Hoy día 17 hay también una actividad muy interesante de la clase de metodología, de la cátedra, y el 21 también. O sea, tenemos todo esto. ¿Cuál de los edificios se lleva a cabo? Regularmente lo estamos haciendo en el Paraninfo de Ciencias de Humanidades, aunque no tenemos abasto y hemos tenido que pedir otros lugares como la biblioteca, bueno, el aula de medicina. Digamos que facilidades tiene la UAS sí, muchas, claro, ¿verdad? Claro, sí, tantas en ese edificaciones. Sentido. Pero es algo muy bonito, muy interesante que la dirección actual está promoviendo, y es el incremento de estas actividades sin costo. Nunca se ha cobrado, pero ahora mismo hay un deseo mayor de que esto llegue a todo el mundo. Entonces esto es algo interesante. Entonces abril viene siendo el mes de la psicología. Sí, para nosotros qué sí, bien, qué lo bien. tenemos así. Bueno, profesor, ¿por qué en estos tiempos, y lo vimos cuando la pandemia, pero sigue dándose el fenómeno, la gente tan dada a creer, por ejemplo, teorías de conspiración? Hay gente que está convencida, pero gente con nivel profesional, de que las vacunas son peligrosas y matan, y que no hay que vacunarse, y que en tal sitio pasó tal cosa. Entonces, ¿por qué? Porque se le crea a una gente que inventa eso, o sea, no es un científico, no. A veces es un político de estos discos lo que hay, un Donald Trump, un Bolsonaro, que sale y dice que no hay que vacunarse, que eso es gripe, por ejemplo, en el caso del COVID, pero en muchas cosas más. ¿Y por qué la gente es dada a seguir este tipo de teoría de conspiración que no tienen ningún fundamento? Sí, pienso que por lo mismo que habíamos señalado anteriormente, la gente coge muchas veces lo que le conviene, o a veces coge lo más fácil. El bajadero más fácil. Y a veces, como diríamos algunos psicólogos, a nivel freudiano, los mecanismos de defensa de la racionalización. Pero fíjense que nuestra metodología, como le decía anteriormente, estamos tratando de crear estudiantes universitarios y profesionales críticos. Nosotros siempre, nuestra postura ante cualquier teoría conspirativa, bueno, vamos a buscar los estudios, vamos a buscar la evidencia basada en la práctica. Nosotros nos estamos promoviendo y nos estamos dejando llevar constantemente de las investigaciones. O sea, es un desafío poder también hoy día a los estudiantes universitarios avivar esa búsqueda de lo científico, de lo que se demuestra con la ciencia, porque entonces estaríamos como retrocediendo, ¿no verdad?, a años atrás de lo que debe ser la prevención de la salud o otro tipo de cosas. Como usted mencionó, lo que sí es preocupante también, bueno, usted habló de 2 políticos, cómo realmente en algunos países, y en el nuestro, porque no podemos decir que nosotros tampoco escapamos, cómo la población general menos pensante se deja guiar por este tipo de personas. Y cómo esa persona llega al poder también. Es algo realmente interesante. Pero incluso más allá de los políticos, vimos el famoso tenista croata, Djokovic, que se llama, me parece, que él fue uno de los líderes antivacunas y hasta perdió dinero de ganar en competencia porque dijo, no me vacuno y no me vacuno. Y fanáticos de él llorando porque él lo sancionaron. O sea, una cosa
Sí, ¿Qué nos está sí, pasando? sí, ¿No? sí, sí. Es que siempre habrá en la población un segmento que busca figuras que representan una determinada postura radical, pero lo que haría falta, porque siempre se ha visto eso, nosotros estuvimos hablando de, de los movimientos antes comunistas y cómo hay gente que siembra esa semilla y eso de una forma u otra contribuye a la sociedad, mientras que otros tienen ese poder de persuasión, ese liderazgo, donde encuentran en ciertas personas sus seguidores y sencillamente lo llevan al fracaso. A creer en las cosas más absurdas. Exactamente. Yo pienso que es propio también de las personalidades de quienes siguen este tipo de personas. Bien, muchas gracias, profesor. Recordamos que este es el mes de la psicología y quienes están en la Universidad Autónoma de Santo Domingo o simplemente ciudadanos que tengan interés, que hay muchas actividades auspiciadas por la Escuela de Psicología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y que son de provecho para estudiantes, profesores y para el público en general, y además son gratis. Como academia pública que recibe recursos públicos, está abierta a la ciudadanía. De hecho, la UAS hizo un gran aporte, recuerdo, durante la pandemia, con esos operativos de vacunación, con las pruebas, que sin ningún costo ofreció a la ciudadanía. Eso es muy importante. Gracias, profesor. No, siempre Esta será la primera y esperamos pronto poder abrirle un espacio en las páginas de Acento también, para gracias, que usted ahí nos eduque en temas tan importantes como tienen que ver con la psicología y los seres humanos. Para mí será de grato placer hacerlo. ¿Cómo no? Hasta la próxima, amigas y amigos.